Hola, buenas tardes o buenos días. Vamos a dar comienzo al taller de prevención de caídas en el adulto mayor. Antes de todo, lo sentimos por el pequeño retraso que hemos tenido. Y bueno, damos comienzo al taller. A ver, un momento. A ver si lo veis todos bien. Antes de nada, si no me escucháis bien o abajo, me lo decís por el chat y me lo podéis escribir y yo intento elevar el tono de voz para que me escuchéis todos bien. Empezamos. El taller, como hemos dicho, se llama Prevención de Caídas en el Adulto Mayor. Y a ver, ¿en qué va a consistir o cuál va a ser nuestro principal objetivo de este taller? ¿Qué es lo que pretendemos conseguir? Lo que se pretende conseguir será reducir el número de personas que sufren caída, disminuir también su frecuencia, minimizar, por supuesto, la gravedad de las lesiones que produce. Es decir, que sobre todo el objetivo más general es reducir las caídas, que no nos caigamos, que tengamos las suficientes herramientas como para prevenir esos accidentes. Vamos a empezar definiendo o viendo qué es lo que la OMS nos dice que son las caídas. ¿Y cómo define la OMS las caídas? Las define como acontecimientos involuntarios que nos hacen perder el equilibrio y nos hacen dar con el cuerpo en tierra o una superficie firme que nos detenga. Es decir, bueno, todos sabemos lo que es una caída, un tropiezo y acabas en el suelo. Y lo más importante, ¿qué representan las caídas en geriatría? Pues lo que representa es que es uno de los síndromes geriátricos más importantes. Dentro de geriatría hay como 4 grandes síndromes. Uno de ellos sería la inmovilidad, otro sería la incontinencia urinaria, otro sería el deterioro cognitivo, que si os acordáis, en septiembre tuvimos otro pequeño taller de cómo evitar el deterioro cognitivo, y este último, que sería otro gran síndrome, que sería el síndrome de inestabilidad o el síndrome de las caídas. Como hemos dicho, son los 4 más grandes, entonces es importante prevenirlo. Otra de las causas, otro de lo que representan las caídas, que es el anciano o el adulto mayor frágil. También tenemos lesiones directas, unas lesiones directas que muchas veces nos llevan a una incapacidad. Una incapacidad no tiene que ser una incapacidad total como la entendemos, sino bueno, pues una incapacidad para comer por nosotros mismos, para ser autónomos en la comida, porque nos hemos roto una muñeca, por ejemplo. Y suelen marcar o pueden marcar una nueva etapa, la etapa de dependencia. Como hemos dicho, la presencia de caída, ¿qué nos puede llegar a dar lugar? La fragilidad. ¿Y qué entendemos por fragilidad nosotros? ¿Qué solemos entender? Pues por fragilidad podemos entender que es como la existencia o el riesgo, o lo podemos llamar también el previo paso para la discapacidad. Eso es lo que entenderíamos por fragilidad. Ahora os voy a dar unos pequeños datos para que tengamos en cuenta la importancia que tienen las caídas, que yo creo que muchas veces no le damos, o la sociedad no le dan la importancia que realmente tiene. Las caídas, ¿qué representan las caídas? Representan la segunda causa de muerte mundial por lesiones no accidentales. Ya son bastantes causas. Vale. La OMS estima que se produce entre 646.000 caídas anuales mortales. Las mayores tasas de mortalidad por esta causa son en personas mayores de 60 años. También cada año se producen entre 37,3 millones de caídas por cuya gravedad requiere atención médica.
son muchas caídas y mucha gente que va a necesitar una asistencia médica, que incluso pueden que le deje secuelas o no, pero puede que sí. Seguimos con otro poquito de más datos. El 30% de los mayores que viven en comunidad se caen cada año. La mitad de ellos tienen caídas recurrentes. Las caídas recurrentes que se da lugar más de una caída en un espacio de tiempo corto. Las caídas se incrementan con cada década de vida. Cada década que pasa tenemos más riesgo y más posibilidades de caernos. Y en el adulto mayor institucionalizado la incidencia de caídas es mayor, es decir, en adultos mayores que están normalmente en residencia. Con todos los datos que os he presentado, lo que se pretende es concienciar, como he dicho antes, concienciar de la gran importancia que tiene este fenómeno, que tienen las caídas, cómo le podemos poner solución también a este tipo de fenómenos, a esta causa o a este gran síndrome. Y también incluso a ponerle solución no una vez que nos hemos caído, sino antes de que ocurra esa primera caída, que es lo que pretendemos aquí. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen las caídas? Que sobre estos factores son los que vamos a incidir para prevenirlos. Pues tenemos dos tipos de factores de riesgo. Unos son los intrínsecos y otros son los extrínsecos. Los intrínsecos son los de la propia persona. Son factores de riesgo que nosotros no podemos controlar porque son nuestros, son solo los que más debemos incidir. Y otros factores de riesgo son los extrínsecos, que los podemos llamar de otra manera, que serían, por ejemplo, los ambientales. Los factores de riesgo, lo que nos condiciona a nosotros en el entorno más cercano o fuera del domicilio. Vamos a ver así un poquito por encima los intrínsecos, los factores de riesgo que nosotros mismos podemos controlar porque son de nuestra persona. Pues aquí os he hecho bueno, iba a decir un breve resumen, pero lo mismo no es tan breve. Tenemos cambios fisiológicos que afectan a la edad, que estos van con nosotros, queramos o no queramos. Son cambios que ocurren, por ejemplo, en el equilibrio, cambios en la marcha. También tenemos otros factores que, por ejemplo, se dan en el sistema nervioso central, como pueden ser un ictus o enfermedad de Parkinson, demencia. Tenemos, como veis, muchos factores de riesgo. No los vamos a tener todos, obviamente, pero sí que hay muchos de ellos que nosotros podemos controlar. Los factores extrínsecos, ¿cuáles son? Los de nuestra propia vivienda, pues desde el suelo, la iluminación, desde muebles que tenemos, que muchas veces se tienen muebles de más y al final estorban, desde ausencia de barandillas en casa, el baño es un punto muy crítico dentro de la casa porque ocurren muchas caídas ahí. Y después también tenemos factores de riesgo fuera de nuestra vivienda, que como veis pues no se pueden controlar porque nosotros no podemos ponernos a arreglar las aceras, que bastante falta le hacen. Pero serían pues el pavimento, las aceras, desde señales de tráfico o semáforos de breve duración, a autobuses o vehículos que no están adaptados, condiciones climatológicas como el día de hoy. Hoy hay más riesgos de sufrir una caída que un día que esté soleado, por ejemplo. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias que tienen la caída. A ver, las consecuencias que tiene la caída, una de ellas, la más importante, que reducen la movilidad. Como he dicho, no se entiende esa movilidad como una persona que se queda encamada, sino nos pueden reducir la movilidad de una extremidad, como puede ser de un brazo. Ahí ya nos están limitando bastante las actividades diarias. Si tenemos un brazo inmovilizado, pues nos dificulta mucho la actividad de vestido, de alimentación, la actividad de no sé, peinarnos, por ejemplo. Disminuye nuestra calidad de vida. O sea, si nosotros tenemos un problema y es un problema físico, necesitamos una ayuda de un tercero, nuestra calidad de vida va a empeorar. ¿Qué provoca también? Pues provoca un aumento de la dependencia, como hemos dicho antes,
una necesidad de ayuda, y de ayuda para actividades muy básicas que hasta entonces no necesitábamos ayuda para hacer esas actividades. ¿Qué otro tipo de consecuencias? Las fracturas. ¿Qué causa esa fractura o a lo que nos lleva? Hay movilizaciones prolongadas, hay ingresos hospitalarios, con lo que todo ello conlleva, e incluso a intervenciones quirúrgicas, que todos sabemos que a medida que avanzamos de edad, pues una intervención quirúrgica va teniendo más riesgo. Y también otra de las consecuencias, y una de las peores consecuencias seguramente, es que aumenta la probabilidad de la institucionalización. O sea, aumenta la probabilidad del ingreso en una residencia, por ejemplo. Hay otro síndrome que tenemos que tener muy en cuenta y al que hay que prestarle especialmente atención. Es el síndrome postcaída. ¿Por qué hay que prestarle atención? Bueno, primero, ¿qué es? El síndrome postcaída lo definimos como el miedo que sentimos ante la posibilidad de una nueva caída o hacia la pérdida de confianza de uno mismo. ¿Por qué existe este síndrome? Bueno, nosotros nos caemos, imaginaos que salimos del portal de nuestra casa y tropezamos con el último escalón o con el bordillo. Sufrimos una caída, tenemos que estar X tiempo encamados o X tiempo en casa hasta recuperarnos totalmente de una caída. Pues este síndrome viene cuando nosotros ya nos hemos recuperado, pero dejamos o limitamos nuestras actividades porque tenemos miedo a otra posible caída. A una posible caída, no, o tenemos miedo a tener un tropezón y no saber cómo salvarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos restringiendo la movilidad, vamos acortando o vamos dejando de hacer actividades que antes hacíamos. Una de las causas también es que vamos socializando menos, porque si nos da miedo salir a la calle, no podemos socializar, nos quedamos en casa. Entonces, eso es lo que hay que evitar, el síndrome postcaída. ¿Y cómo lo evitamos? Pues previniendo las caídas sobre todo. Aquí. ¿Cómo prevenimos las caídas? ¿O qué podemos hacer dentro de la prevención de caídas? Dentro de la prevención, de cualquier prevención, tenemos como 3 niveles. Está el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. El nivel primario, que es donde más vamos a incidir nosotros, qué es lo que podemos hacer nosotros desde aquí, desde AFAE, es en la educación para la salud y la promoción de hábitos saludables, medidas ambientales. Como he dicho, uno de los factores de riesgo más importantes son los factores ambientales dentro del hogar y fuera del hogar. Pues nosotros podemos incidir dentro de esas medidas ambientales, podemos tomar medidas para evitar las caídas. Y también tenemos una detección precoz de los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo habla aquí? La detección precoz sería de los factores intrínsecos. Pues si nosotros notamos que vemos que tenemos cualquier tipo de enfermedad o podemos tener algún síntoma que nos haga saltar un poquito las alarmas, no sé, nos tambaleamos, perdemos el equilibrio. Eso ahí es donde tenemos que incidir y detectarlo a tiempo. Y en el secundario también vamos a trabajar un poco, como ya os he dicho antes, identificando los factores de riesgo. ¿Cómo prevenimos las caídas? Ahí, así a grosso modo. Algo muy importante y que a lo que no le damos a lo mejor la importancia que tiene, revisiones periódicas de vista y oído. Es muy importante la visión, pero igual que es importante la visión, es la audición. Nosotros necesitamos salir a la calle y necesitamos oír bien, necesitamos oír todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque de esa manera estamos alerta. Al igual que ahora vamos por la calle y, no sé, siempre le prestamos más atención a la vista. Ahora, por ejemplo, con las mascarillas, se nos empañan mucho las gafas y nos da mucho coraje, porque no vemos. Pero hay que prestarle atención también al oído. Tenemos que saber que si vamos cruzando un paso de peatones, si viene un coche cerca o no viene un coche cerca o una moto, si no las podemos ver en ese momento, tenemos el oído para poder escucharlas. Por eso hay que hacerse revisiones periódicas de vista y oído.
Y por supuesto, cuidarse los pies. Tenemos que acudir al podólogo de manera habitual, porque los pies con lo que caminamos es lo que nos mantiene erguidos. Y si los pies los tenemos mal, es mucho más posible, tenemos más posibilidades de un tropezón y detrás de ese tropezón venir la caída. Otro de los consejos o recomendaciones que podemos dar, las ropas. No utilizar ropas largas. Ahora que es invierno, nos ponemos capa tras capa tras capa. Abrigos largos, bufandas largas, pañuelos que nos molestan. Hay que abrigarnos, obviamente, pero evitando el exceso de ropa y sobre todo el exceso de ropa larga. Que el pañuelo con la bufanda que tenemos no se nos pueda quitar y no la podamos pisar. No sé, que si llevamos una gabardina, intentar poner ropa un poco más corta. Otro de los ítems o de los consejos, reducir la ingesta de alcohol. No estoy diciendo que todos vayamos a bebernos todos los días, pero sí que es verdad que si hay gente habituada a beber, uno de los factores de riesgo que tenemos ante las caídas es el alcohol. El alcohol nos desinhibe muchas capacidades, entonces tenemos que reducir esa ingesta de alcohol. Hacer ejercicio con regularidad. Ahora, cuando terminemos el taller, os daré una serie de ejercicios. Son unos ejercicios sencillitos, pero que nos van a ayudar a estar más activos. Mientras más activos estemos, más agilidad ganaremos. Mientras más agilidad tengamos, menos posibilidad de caída, o por lo menos es más la posibilidad de una recuperación tras un tropezón. Otro de los elementos importantes que tenemos que tener en cuenta es conocer qué enfermedades y qué medicamentos pueden provocar caída. Eso nosotros por sí mismos no lo vamos a saber, pero sí que es verdad que podemos consultarle al médico, pues si cada vez que nos cambien de medicación, pues consultarle. Si producen, por ejemplo, somnolencia, pueden producir mareo, porque sabiendo eso, nosotros podemos limitar qué tipo de actividades. Si no conocemos esos efectos secundarios, no podemos incidir en ellos. Entonces es muy importante saber las enfermedades que tenemos y sobre todo conocer si los medicamentos que tenemos producen efectos secundarios y pueden provocar caída. Y por supuesto, muy importante, yo creo que la cosa más importante, la regla general tiene que ser que después de una caída siempre hay que avisar al médico. Aunque nosotros digamos, bueno, pues no me he hecho nada, así aparentemente no tengo nada. No importa, siempre hay que avisar al médico. ¿Por qué tenemos que avisar al médico? Porque esa caída puede ser un efecto secundario de una enfermedad que tenemos incipiente y nosotros no lo sabemos. O simplemente para que nos hagan un chequeo, porque a lo mejor podemos tener alguna lesión que nosotros en ese momento no sepamos. Entonces, es muy importante que después de una caída siempre avisemos al médico. ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a tener en cuenta para la prevención de caídas en el domicilio? Pues como ya os he dicho antes, vamos a tener en cuenta los suelos, la iluminación, el tipo de mobiliario, por ejemplo en escaleras, si tenemos barandilla, y el baño. Los suelos, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? Preferiblemente que el suelo sea antideslizante. Obviamente no vamos a cambiar el suelo de casa ahora, pero podemos poner tiras antideslizantes en los suelos. Evitar productos de limpieza que sean encerados, no encerar, porque eso provoca al final resbalones y un resbalón lleva a una caída. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, un pasillo o el suelo esté lo más despejado posible, que esté libre de objetos, libre de cables, no tener nada en medio que nos pueda llegar a tropezarnos, con lo que podamos tropezar. Algo que, no sé, que a lo mejor no utilicemos a diario. Las cosas en el suelo, mientras menos cosas tengamos en el suelo, mejor. Las alfombras es un problema porque las alfombras se mueven, patinan. Las alfombras están muy bien, pero mientras que estén fijadas al suelo, si una alfombra no esté fijada al suelo o si una alfombra no tiene antideslizante,
hace más perjuicio que beneficio, porque el frío, la estética, al fin y al cabo, que nos va a producir la alfombra, eso nos puede llevar a una caída muy fácilmente. Y sobre todo, evitar caminar en calcetines o en medias. Los calcetines y las medias resbalan, y resbalan mucho. Siempre calzarnos. Si queremos quitarnos el calzado que tenemos para utilizar la calle, bueno, pues dejamos a mano las zapatillas de estar por casa y nos calzamos, nos quitamos las zapatillas de la calle y nos ponemos la de estar en casa. Pero siempre, siempre tenemos que estar calzados en casa. Nunca andar descalzo. Y si es descalzo, bueno, pues al menos que sea sin medias y sin calcetines. La iluminación, otro de los puntos creo que también clave. Las estancias tienen que estar bien iluminadas. Nada de deambular en penumbras o irnos por un pasillo a oscuras por no molestar. Siempre hay que estar bien iluminado. Utilizar una luz neutra. La luz amarilla, la luz cálida. Hay gente que le puede gustar, queda muy bonito, pero con esa luz no vemos, no se ve bien. Y la luz blanca deslumbra. Una luz neutra es la mejor luz que podemos tener en casa. En el dormitorio, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es evitar incorporarnos de la cama de una manera brusca. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo para levantarnos. Bueno, nos despertamos, abrimos los ojos, estamos bien espabilados y ir levantándonos poco a poco. Siempre, incluso si estamos sentados en una silla, no tiene que ser desde una cama, pero la incorporación de manera tan brusca hace que tengamos mareo y esos mareos al fin y al cabo nos duran poco. Pero si en ese poco espacio de tiempo que estamos mareados damos un paso, podemos caernos. Entonces mejor quedarnos en la cama, sentados y levantarnos poco a poco. Y también es muy importante, o nos puede servir de gran utilidad, las luces quitamiedo. Estas luces son unas luces chiquititas que se ponen en los enchufes, tipo cuando los niños son pequeños, y ilumina la parte baja de la estancia, ilumina como, más o menos como el suelo. Es una buena medida, es una luz que no molesta a la hora de dormir, y si a mitad de la noche nos tenemos que levantar por lo que sea, ya tenemos la estancia algo iluminada, no vamos a oscuras. Otra de las cosas importantes o que tenemos que tener en cuenta es llevarnos todo lo que creemos que vamos a utilizar durante la noche, llevárnoslo al dormitorio. Así evitamos levantarnos de la cama en penumbra o por la noche. ¿Qué nos puede hacer falta? Pues, no sé, un vaso con agua por si nos despertamos con sed, para beber. O, por ejemplo, en verano, que nos despertamos con calor, pues a lo mejor un abanico. Pero todo lo que creéis que podéis necesitar durante la noche, tenerlo preparado antes de dormir. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta son las escaleras. Las escaleras, como ya he dicho, pues tener unos buenos pasamanos, barandillas, a ser posible, pues si hay barandillas en las dos partes, a los dos lados de la escalera, mucho mejor. La iluminación, una iluminación adecuada. También sería muy aconsejable tener puesto en cada escalón una cinta antideslizante. Eso hará que el pie se nos fije más y nos dará más seguridad a la hora de subir y bajar escaleras. Sobre todo si venimos de la calle y traemos los zapatos mojados. El baño. El baño, siempre, siempre en el baño. Plato de ducha mucho mejor que bañera, siempre. ¿Que tenemos bañera y no hay posibilidad de poner un plato de ducha? Bueno, no pasa nada, tendremos que poner a los lados buenos asideros, buenas agarraderas, para poder entrar y salir, que tengamos algo donde agarrarnos. Incluso también dentro de la propia ducha, tener otro asidero o otra agarradera por si nos desequilibramos dentro del baño. Tendríamos uno fuera y otro dentro. Las alfombrillas. Otra vez con las alfombras. Las alfombras causan muchos problemas. Y para el baño hay alfombras antideslizantes. Tenemos que tener alfombras antideslizantes dentro y fuera de la ducha, que se queden bien fijadas. Como ya os he dicho, las alfombras es un patinazo. Y un patinazo en la ducha es un problema, la verdad, que bastante grave. Y como os he dicho, los asideros dentro de la ducha, dentro, fuera. También se pueden poner asideros al lado del VC si vemos que lo podemos necesitar. No es más que es un asa para poder agarrarlo. Y en el exterior, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Pues los factores de riesgo que hemos hablado.
no está en nuestras manos, porque, como os he dicho, no podemos arreglar nosotros las calles, pero sí que podemos tener cuidado. Sabemos que si hay una acera que tiene más baldosas levantadas que otras, bueno, pues intentar evitarlo. Prestar un poco de atención, sobre todo en las zonas donde se pisa. Y para ello, ¿qué es lo aconsejable para el exterior? Un buen calzado. ¿Y cómo tiene que ser ese calzado? Ese calzado, mientras, o lo mejor, es que sean unos zapatos firmes, que sean cómodos para caminar, sobre todo que sean rígidos, que no tengan la suela blanda. Si vamos a comprar calzado, o si pensamos que podemos comprar calzado en breve, lo que hay que tener en cuenta es que a lo largo del día los pies se nos van hinchando. ¿Qué quiere decir entonces? Que debemos intentar comprar calzado siempre a última hora del día, porque es cuando el pie vamos a tener más hinchado, más inflamado. Entonces, cuando el calzado realmente no se nos va a ajustar. Si compramos un calzado a primera hora de la mañana y a esa hora nos queda un calzado justo, seguramente que ese calzado nos moleste a última hora del día. Como os he dicho antes, no caminar descalzo, nunca. El calzado, si es de tipo botín, mucho mejor, nos agarra el tobillo, nos queda el pie bien sujeto. Evitar las suelas blandas. ¿Por qué hay que evitar las suelas blandas? ¿O por qué sería aconsejable? O con interiores blandos incluso. Estos tipos de zapatos pueden hacernos perder el equilibrio o incluso estabilidad. El pie pierde estabilidad al caminar. Si el pie pierde estabilidad, hace que no favorece un buen equilibrio. La recuperación ante un tropezón puede ser peor. Siempre tenemos que evitar las chanclas, zapatos, calzados tipo zuecos, incluso las zapatillas estas por casa debemos evitar ponerlas en zuecos, tenemos que ponerlas bien, que el pie quede bien sujeto, siempre zapatos sujetos al talón. Y para las mujeres, los tacones son muy bonitos, quedan muy bien, pero debemos evitar tacones altos. Un tacón considerable o un tacón con el que podemos caminar sin demasiado peligro, de 3,5 centímetros, 4 centímetros. Los calzados planos altos tampoco son aconsejables, pero bueno, un tacón medio, no unos grandes tacones. Y siempre tenemos que tener en cuenta que una buena selección de calzado puede ayudarnos a disminuir el riesgo de caídas. Esto siempre, pero desde que aprendemos a caminar hasta las etapas más adultas de nuestras vidas. El buen calzado previene de caídas. Otro de los utensilios o productos de apoyo que nos pueden servir a la hora de caminar por la calle, los bastones y los andadores. Yo entiendo, bueno, que haya gente un poco reacia, pero realmente nos ayudan a la hora de salvar caídas. No dejan de ser productos de apoyo que nos ayudan a mantener el equilibrio y nos aseguran una buena estabilidad a la hora de la marcha. Comparten los dos el mismo indicador, los bastones y los andadores. La longitud correcta que tiene que tener es midiendo desde la muñeca al suelo. Esa es la medida justa que debería tener un bastón o un andador. A la hora de bastones, bueno, pues tenemos los bastones metálicos, que son ajustables. Los podemos ajustar lo máximo posible a esa medida que os he dicho, que es de la muñeca al suelo. Y están los bastones de madera de toda la vida. Estos bastones, la ventaja que tienen, que el final del bastón o el pico del bastón se lo podemos quitar, cortamos con una sierra, si nos viene grande, y volvemos a encajar el final del bastón o el pico del bastón. Los de aluminio, bueno, se ajustan, la verdad que quedan bastante ajustados, pero bueno, por si se tiene uno u otro. A ver, ahora, bueno, y el andador, perdón, vuelvo para atrás. El andador, igual, el andador, el correcto, la altura correcta es la misma, quedaría de la muñeca al suelo.
Siempre tenemos que tener en cuenta que el brazo no nos debe quedar excesivamente flexionado, en este caso los brazos. Como veis en la imagen, el señor tiene el codo un poquito flexionado, pero no llega a tener una flexión excesiva. Esa es la manera correcta de llevar un andador sin que nos sea demasiado incómodo. También algo muy importante de los bastones y de los andadores que tenemos que tener en cuenta, revisar las puntas siempre. Al final del bastón o al final del andador vienen unas puntas, suelen ser de caucho. Eso es para evitar que se resbale, es un antideslizante. Si no se revisa, eso se va gastando con el paso del tiempo. Si no se revisa, ese antideslizante se quita, se pierde y resbala. Y vuelve a ser un peligro. O sea, al final algo que nos debería evitar caídas nos puede provocar caídas. Entonces es muy importante ir revisándolo con regularidad. Y ahora sí, viendo todo lo que hemos visto hasta aquí, tenemos herramientas suficientes para disminuir esos factores de riesgo. Lo podemos llamar así. Que eso es una caída, porque no la hemos podido evitar con todo lo anterior. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a levantarnos. Ya que no hemos podido evitar la caída, bueno, pues tendremos que aprender a levantarnos después de una caída o después de un tropezón. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es muy importante aprenderlo, muy importante el entrenamiento en esto, porque mientras más tiempo estemos en el suelo, es un factor de mal pronóstico ante la caída. A ver. Es verdad que mientras más tiempo pasemos en el suelo se ha asociado a grandes complicaciones, como puede ser hipotermia, deshidratación. Ya, pues, os voy a poner un vídeo de cómo podemos evitar las caídas. Es un vídeo muy breve. No sé si lo podéis escuchar. No se ve. ¿No se ve el vídeo? No. Está la figura fija, el cuadro. ¿Está fija? Vale, vale. A ver, voy a intentar ponerlo otra vez, a ver si podéis verlo. Y si no lo veis, yo os voy... ¿Podéis verlo? No, no se ve, no. No se ve, ¿no? Bueno, pues os voy contando un poco lo que que iba haciendo, si no lo podéis ver. Bueno, el primer paso para levantarnos de una caída o para entrenar esa manera de levantarnos sería, nos tenemos que poner en el suelo, boca arriba, vamos a pensar que si nos caemos vamos a ser capaces por nosotros mismos de dar la vuelta o que hemos caído boca arriba. ¿Qué haremos? Nos tumbaremos boca arriba, tendremos una mano, en este caso vamos a pensar que va a ser nuestra mano derecha, la pondremos en paralelo con nuestro cuerpo y la mano la llevaremos al glúteo. La mano izquierda la pondremos estirada para poder pasarla junto con la pierna derecha hacia el lado izquierdo. Es más que una rotación.
tendremos que rotarnos para poder levantarnos. Una vez que nos hemos puesto boca abajo, intentaremos ponernos de rodillas y así, mientras que estamos de rodillas, vamos a buscar un objeto cercano con el que nos podamos levantar del suelo. Pues puede ser una silla, un sillón, incluso si estamos en el cuarto de baño, estamos cerca del cuarto de baño, puede ser la taza del váter, por ejemplo. Una vez que tengamos localizado donde vamos a agarrarnos para levantarnos, iremos hasta allí, iremos a 4 patas, iremos gateando y así pondremos los antebrazos encima del objeto que hemos buscado, que como ya os he dicho puede ser una silla, un sillón, la taza del váter. Una vez apoyados ya es cuando nos iremos poniendo erguidos, nos iremos levantando. Primero una pierna, después la otra y nos vamos levantando con mucho cuidado. ¿Por qué con cuidado? Porque después de una caída podemos estar mareados. Este proceso, yo os lo he explicado muy rápido, pero hasta que llegáis allí, si os caéis, podéis tomar el tiempo que necesitéis. Una vez que os hayáis puesto boca abajo y en 4 patas, bueno, pues esa es una posición ideal para descansar, respirar, sobre todo tranquilizarnos, estar tranquilos y vamos buscando poco a poco el objeto donde nos vamos a ayudar para levantarnos. Cuando hayamos encontrado ese objeto y hayamos llegado allí, lo mismo, podemos parar, descansar, nos volvemos a tranquilizar y con la ayuda de nuestros antebrazos vamos levantando primero una pierna, levantamos la siguiente y nos levantaremos. Es una pena que no hayáis visto el vídeo porque la verdad que es que lo explicaba muy bien las chicas. Si queréis, al final del todo, os he dejado escrito mi correo electrónico, me podéis escribir ahí y yo os puedo pasar el vídeo o incluso la explicación. O si no, lo podéis buscar, por ejemplo, en YouTube. Es muy, muy claro. Si ponemos cómo levantarnos de una caída, si sufrimos una caída o tras una caída, nos van a salir muchos vídeos explicativos y esos ejercicios que os van a explicar, que yo quería explicar a través del vídeo, los podéis entrenar en casa, no hace falta que os caigáis, o sea, simplemente pues vamos a entrenarlo, vamos a entrenar cómo levantarnos del suelo si nos caemos. Así, cuando llegue el momento y si al final sufrís una caída, bueno, pues ya sabréis cómo podéis levantaros. La verdad es que es una herramienta muy útil porque ya os he dicho, mientras mayor tiempo paséis en el suelo, es síntoma de mal pronóstico, entonces mientras antes nos levantemos mejor, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que tenemos que estar tranquilos, descansando, sin forzar, viendo si realmente tenemos alguna lesión. Esperemos que no y bueno, que podéis levantar bien. Y ahora, para terminar, nos ha pasado nuestra compañera María, la fisioterapeuta del centro de día, nos ha facilitado una serie de ejercicios. Unos ejercicios, la verdad que son sencillitos, pero que haciendo estos ejercicios, nada, sin que nos lleven más de 30 minutos, no tiene que ser 30 minutos al día, bueno, 30 minutos al día o 30 minutos cada 2 días. La verdad que podemos ganar mucho en agilidad, en fuerza, en flexibilidad, y esto nos va a hacer que disminuyamos nuestros riesgos de sufrir caídas, porque estamos más ágiles. Mientras más agilidad tengamos, como he dicho antes, menos es el riesgo para sufrir una caída. Estos ejercicios que os planteo aquí, los primeros, son unos ejercicios de calentamiento y flexibilidad. Estos ejercicios nos servirán, pues como el nombre viene, como calentamiento hacia los ejercicios que vendrán siguientes. Aumentaremos también la flexibilidad. Cada uno de ellos los podemos repetir más o menos unas 10 veces. Sí que es verdad que si hace mucho tiempo que no se hace ejercicio, si no soléis hacer ejercicio, no hace falta repetirlos 10 veces. Empezaremos pues, repitiendo con una serie de repetición más pequeña y a medida que avance el tiempo, pues bueno, pues podremos ponerles más repeticiones, podremos ir incrementando esas repeticiones. Por ejemplo, uno de los ejercicios que podemos hacer sería, el primero empezamos desde abajo hacia arriba, círculos con los tobillos, lo llevamos todo el peso del cuerpo hacia una pierna y con la otra pierna hacemos círculos con los tobillos, hacia la derecha, hacia la izquierda y así. Y esto lo repetiremos, cada ejercicio lo vamos a repetir, como ya os he dicho, una media de 10 veces.
La siguiente parte del cuerpo que vamos a calentar serían las rodillas. Doblamos y estiramos las rodillas. Tenemos que poner los pies juntos, a la altura de las caderas, y doblamos y estiramos las rodillas. Si para ayudarnos nos podemos poner las manos en la rodilla y vamos subiendo y vamos bajando. Continuamos con la cadera. Hacemos círculos hacia los lados, como si estuviésemos bailando. Primero hacia un lado y después hacia el otro. Continuamos con los hombros, haciendo círculos de arriba abajo, hacia adelante, hacia atrás. Seguimos con el cuello. Estos ejercicios, los ya de cadera hacia arriba, los podemos hacer sentados. Por ejemplo, el ejercicio del cuello, girar la cabeza, como si dijésemos que no, y mover la cabeza como si estuviésemos diciendo que sí. Otro también de los ejercicios que podemos hacer con el cuello es llevarnos nuestra parte de nuestro lado de la cabeza, nuestro lateral, como si juntásemos la oreja con el hombro. Ese sería otro buen ejercicio. Y finalmente, los brazos. Los brazos, como si quisiésemos crecer, como pone aquí, como si los quisiésemos llevar al cielo. Levantamos los brazos lo máximo posible y los volvemos a bajar. Y cada ejercicio lo repetimos una media de 10 veces. Que veis que 10 veces es mucho porque supone mucho trabajo, pues bueno, pues lo hacemos 5. Eso ya más o menos vais marcando vosotros el ritmo porque sois los que os conocéis. Como ya os he dicho, de aquí a X tiempo podéis ir incrementando la serie de repeticiones. Bueno, una vez que hayamos hecho estos ejercicios, una vez que hayamos calentado, vamos a pasar a hacer ejercicios de equilibrio. Estos ejercicios de equilibrio, como os he vuelto a poner aquí, igual, una repetición, unas 10 veces cada una, más o menos. Y el primero que haríamos, inclinamos el tronco hacia adelante, hacia la derecha, lo inclinamos hacia la izquierda. El siguiente sería hacia adelante, hacia detrás. Si estando de pie o sentado, ya os he dicho, hay muchos ejercicios que los podéis hacer sentados. Si tenemos un balón o cualquier otro objeto que no tenga peso, que pese lo menos posible, pues nos pasamos el balón de mano a mano. Otro ejercicio será de pie, damos un paso hacia adelante y volvemos a retrasar el pie adelantado hasta volver a tener los dos pies juntos. Y así con el otro pie. Vamos alternando un pie y otro. Este ejercicio no es más que dar un paso y retroceder. Damos un paso y retrocedemos. Eso con cada pie. Otro ejercicio que podemos hacer es muy similar al ejercicio de antes, a este ejercicio de dar un paso hacia adelante, pues ahora el paso lo daremos hacia el lado. Damos un paso hacia el lado y volvemos a recuperar el pie hasta la misma posición en la que lo teníamos. Damos un paso hacia el otro lado y volvemos a recuperar el pie hacia la posición donde lo teníamos. Y el último ejercicio sería bajar y subir un peldaño de un escalón. Podéis poner a los pies de una escalera, por ejemplo, y subís el primer peldaño y lo bajáis. Primero con un pie, después con el otro. Y así vamos alternando. Todos estos ejercicios alternamos un pie con el otro. Y lo repetimos unas 10 veces más o menos. Estos son ejercicios para el equilibrio, para mejorar nuestro equilibrio. Que el equilibrio es muy importante a la hora de la marcha. Otro ejercicio que podemos hacer son ejercicios de fuerza y de resistencia. ¿Cómo son estos ejercicios que vamos a hacer? Pues nos pondremos de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de una silla, y nos pondremos de puntilla. La silla, una silla que sea firme, una silla que pese, para intentar que no ceda la silla y que no se nos mueva. Otro ejercicio que vamos a hacer es igual, de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de una silla, nos ponemos en los talones. El primer ejercicio nos vamos a poner de puntilla y el segundo ejercicio nos vamos a apoyar solo en los talones, levantando la punta de los pies hacia arriba. Otro de los ejercicios que vamos a hacer será con los brazos en jarra o las manos detrás de la cabeza. Nos llevamos los codos hacia atrás. Tenéis aquí unos dibujos que os lo explican. Otro ejercicio, de pie con la espalda apoyada en la pared, doblamos y estiramos las rodillas. Es una manera de hacer las famosas sentadillas, pero sin que llegue a costar tanto. Son como unas sentadillas un poco light. Pero nos apoyamos en la pared con la espalda y vamos doblando y estirando las rodillas. O sea, vamos subiendo y vamos bajando.
Y el último ejercicio de fuerza y resistencia que vamos a hacer es de pie, con las palmas de las manos apoyadas en la pared y los codos estirados. Vamos a doblar los codos, acercando la cabeza a la pared. Una vez que hemos doblado los codos y acercamos la cabeza a la pared, vamos a estirar los codos alejándonos de la pared. Igual, y esto es lo mismo que los demás. Podéis repetir los ejercicios hasta 10 veces, que os cuesta mucho 10 veces, bueno, pues quitamos repeticiones, ponemos, por ejemplo, 5 repeticiones. Estos ejercicios son para caminar con seguridad. Estos ejercicios los que nos dan son agilidad a la hora de caminar. Agilidad a la hora de caminar y sobre todo para adaptarnos a los diferentes terrenos que podemos tener. Como os decía, en Badajoz están todas las aceras levantadas, por desgracia. Tenemos en cada acera yo no sé cuántas baldosas que están levantadas. Pues este ejercicio lo que nos va a dar es la seguridad de caminar por esa acera sin preocuparnos, sí que nos tenemos que preocupar por esas baldosas, pero sabemos que nos vamos a poder recuperar bien ante el cambio de terreno. El primer ejercicio son ejercicios muy sencillos, nos vamos a apoyar con las manos en la pared, mirando hacia la pared, y vamos a caminar de lado. En el pasillo de casa, por ejemplo, se puede hacer bien, que me imagino que será la zona más despejada. Caminamos hacia un lado y caminamos hacia el otro lado. Igual, con repeticiones, que 10 veces son muchas repeticiones, pues menos repeticiones. Y otro ejercicio es, esta vez, en vez de apoyar las dos manos, vamos a apoyar solo una mano. La apoyamos en la pared y caminamos levantando las rodillas, haciendo como exagerando el paso que vamos a dar. Caminamos la pared, recorremos para adelante, primero apoyados de una mano, levantando las rodillas, y después nos giraremos y apoyaremos la otra mano, la mano contraria, y lo mismo, caminaremos hacia atrás, levantando las rodillas, perdón. Y por último, vamos a hacer estiramientos, pero estos estiramientos van a ser estáticos. Vamos a empezar estirando las pantorrillas, nos vamos a poner, como bien pone aquí en el dibujo, nos vamos a poner de frente a la pared, vamos a poner las palmas de las manos en la pared, una pierna adelantada a la otra, doblamos la rodilla de la pierna adelantada y mantenemos la rodilla de la pierna retrasada semi-estirada, lo más estirada posible, al fin y al cabo. La sensación de estiramiento se siente en la pantorrilla, en la zona del gemelo, en la parte trasera baja de la pierna. Y también sentiremos esa sensación de estiramiento, la sentiremos en la planta de ambos pies. Tienen que estar también apoyadas al suelo. Otro ejercicio que podemos hacer es igual, estando apoyados en la pared, con las palmas de las dos manos apoyadas. Esta vez vamos a estirar la parte delantera del muslo. Con las manos apoyadas en la pared, como bien he dicho, adelantamos una pierna, la otra la retrasamos y doblamos la rodilla de la pierna adelantada. Doblamos ligeramente la rodilla de la pierna retrasada también un poquito, llevando el peso de nuestro cuerpo hacia adelante. Vamos a cargar todo el peso en la pierna que tenemos adelantada y la que tenemos más flexionada, la que tenemos la pierna más doblada. Y ahí vamos a notar, o la sensación de estiramiento lo vamos a notar en la parte delantera del muslo, o sea, en la parte alta delantera de las piernas. La planta de ambos pies, como he dicho antes, tienen que estar apoyadas en el suelo. Otro estiramiento, en este vamos a estirar la espalda. Volvemos a ayudarnos de una silla, como os he dicho, que la silla sea bastante firme, porque vamos a dejar caer, nos vamos a apoyar ahí. Pues desde la postura que indica el dibujo, nos vamos a apoyar con las manos en el respaldo de la silla, los pies o las piernas las vamos a tener abiertos a la anchura de las caderas y las rodillas un poco dobladas, ligeramente dobladas. Y un poquito más adelantadas del tronco. Apoyamos las manos sobre el respaldo de la silla y ahí vamos a tener la sensación que vamos a notar, la sensación de estiramiento la vamos a notar en la espalda, sobre todo en la parte, toda la espalda y en la parte trasera de las piernas, pero sobre todo en la parte más baja de la espalda. El último ejercicio de estiramiento que vamos a hacer es estiramiento de la parte trasera del muslo.
En este caso, lo que vamos a hacer, nos vamos a sentar, vamos a poner un pie, lo vamos a adelantar y el otro lo vamos a dejar flexionado. Llevamos el tobillo de tal manera que la punta de los dedos nos miren hacia nosotros, pero no podemos despegar el pie del suelo. Vamos a intentar, con la punta de esos dedos, con el pie que tenemos estirado, intentar traernos hacia nosotros. Después doblamos el tronco y cambiaremos también de pierna para hacerla con una pierna y con otra. Podemos inclinarnos hacia adelante y ayudarnos con los brazos. La sensación de estiramiento, ¿dónde la vamos a sentir? La vamos a sentir en la parte trasera del muslo. Antes hemos estirado la delantera, ahora vamos a sentirla en la parte trasera. Y sin más, estos han sido todos los ejercicios. Si quieres, hacemos un breve repaso de los ejercicios que os he dicho, que eran, si nos acordamos, ejercicios que nos sirven de calentamiento para aumentar la flexibilidad, ejercicios de equilibrio, ejercicios de fuerza y resistencia y ejercicios para caminar con seguridad y ejercicios en movimiento estático, ejercicios o estiramientos en estático. Todo este ejercicio, como he tenido que ir ligera, yo os dejo mi correo electrónico y os los puedo facilitar. Os puedo facilitar la lista de ejercicios, os puedo facilitar toda la información que se está dando aquí, os la puedo facilitar. A ver. ¿Tenéis alguna duda? Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, algo que sé que ha habido momentos que he ido muy deprisa, o sea, me podéis preguntar, pues mira, haz más hincapié en esto, lo que muchísimas vosotros... gracias, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros por haber estado tan atentos. Es importante, taller. es importante tener todo esto presente, sí. Sí, no lo he escuchado muy bien. Digo que es importante tener todo esto presente. El recuerdo de los ejercicios es lo que me va a fallar, por lo cual te mandaré un mail para que me los reenvíes, porque eso es importante, ¿sabes? Vale, pues sin problema os he dejado, mira, os pongo otra vez la última diapositiva para que podáis copiar bien el correo electrónico. Mira, que no os la quite. No tuve tiempo, ¿eh? El correo electrónico es el que aparece abajo de la pantalla, centrosanandres@afaex.es. centrosanandres@afaex.es, vale. Eso es. A través de este correo electrónico contactáis conmigo y ya os digo, me podéis solicitar los ejercicios, más información, incluso si tenéis alguna sugerencia o alguna duda sobre cualquier otro tema, también lo podéis poner porque se tiene en cuenta. Eso nos sirve a nosotros para saber qué es lo que os interesa y qué es las dudas que tenéis, sobre todo. Así que podéis hacer cualquier tipo de sugerencia o preguntarme lo que queráis. Muchísimas gracias. A usted. A ver, miro el chat, por si me estáis escribiendo por el chat, yo no lo veo. Que no sé dónde se ve. A ver, aquí. Pues no sé. Ah, mira, ahora me aparece. A ver, ahora me aparece el chat. Veo que creo que no tenéis ninguna duda. Todo lo que me decís, que necesitáis más información, me escribís al correo que os he dicho, centrosanandres@faes.es, y os amplío la información. Pues muy bien. Mira, veo que también me dice la fisio de nuestro centro de día que también nos puede ampliar información. Así que le daremos también las gracias a María. Muy bueno, bien. pues si no tenéis más dudas, espero que os haya gustado y que os haya resuelto dudas, que os sirva, que no nos caigamos, por favor, que evitemos las caídas. Mira, muy bien. Me alegro que hayáis estado con nosotros este ratito. Adiós, buenos días. Venga, hasta otra. Adiós. Adiós.
no sé cerrarlo. Finalizar, ¿no?